Bienvenidos. En este video voy a revisar el modelo de señal pequeña de un transistor bipolar. Este es el modelo T. Señal pequeña sinónimo de corriente alterna. Entonces, a ver, veamos qué tenemos aquí. Aquí están los modelos. Bueno, es el mismo modelo, pero está escrito con parámetros diferentes. Este es el modelo T del transistor bipolar. Dos elementos, fuente de corriente y resistencia dinámica. Aquí podemos ver la resistencia dinámica RE y cuánto vale. Depende de la corriente del emisor, corriente de polarización. Y también puede ser escrita en función de un parámetro llamado transconductancia. La transconductancia relaciona una corriente con un voltaje. A ver, vamos a ponerlo aquí abajo. Entonces aquí, transconductancia, según este modelo, nos da lo siguiente. Vamos a escribirlo de otra manera. Lo voy a escribir diferente para que se pueda ver. El modelo dice que la corriente del colector es igual a la transconductancia, parámetro del transistor, por el voltaje base emisor. Entonces de aquí se puede obtener que la transconductancia es una relación entre salida y entrada. ¿Quién es la salida? Corriente del colector. ¿Quién es entrada? Voltaje base emisor. Y según la ecuación que está aquí, esta transconductancia vale la corriente del colector del punto de operación entre el voltaje térmico. Esto es lo primero que podemos deducir del modelo. Y luego tenemos una resistencia dinámica llamada RE. Y podemos ver que en esa resistencia hay un voltaje, el voltaje base emisor, y la corriente del emisor, así. Y según la definición, esto es igual al voltaje térmico entre la corriente del emisor del punto de operación, de corriente directo. Y también según lo que está aquí escrito en la figura, es alfa entre Gm, entre la transconductancia. Esos son los dos parámetros del transistor. A la derecha tenemos el mismo modelo, los mismos dos elementos, pero las corrientes y la corriente del colector está escrita de una forma diferente, equivalente, pero diferente. Es alfa por la corriente del emisor. Y pues bueno, aquí se puede ver cuál es la relación, alfa. Eso se sabe que se cumple en un transistor. Alfa es igual a la relación entre las corrientes del colector y del emisor. Y RE cumple la misma definición que en el caso de la figura del lado derecho. Es decir, es el voltaje base emisor entre la corriente del emisor. Entonces son dos formas de escribir los mismos parámetros. Bueno, ¿cómo surgen estos parámetros? Bueno, en un video anterior ya puse cómo se deduce la transconductancia. Aquí lo voy a escribir de una forma breve también. Vamos a reproducir eso. Esos parámetros surgen de la ecuación de Shockley, que dice que la corriente del colector total es igual a la corriente de saturación inversa por una exponencial cuyo exponente es un cociente entre el voltaje base emisor total y el voltaje térmico. El voltaje base emisor total tiene dos componentes, una de corriente alterna y una de corriente directa. Entonces se puede separar esa exponencial, o mejor dicho, primero se puede escribir el exponente de forma un poco más amplia, así, escribiendo explícitamente las dos componentes del voltaje base emisor. Esta exponencial simplemente se puede separar, según las leyes de los exponentes, en esto. Este es el voltaje base emisor de corriente directa.
entre el voltaje térmico y la otra exponente, la otra exponencial, es el voltaje base emisor de corriente alterna y el voltaje térmico. Se reconoce los dos primeros factores como la corriente del colector del punto de operación. Y la exponencial más bien se sustituye por una aproximación. Recordando cómo se puede sustituir con un polinomio, puede quedar 1 más x. Entonces, la corriente del colector total se puede escribir como la corriente del colector del punto de operación. Y si hacemos caso a la aproximación de Maclaurin, entonces la exponencial es 1, aproximadamente 1 más el exponente, el voltaje base emisor de corriente alterna entre el voltaje térmico. Esta aproximación se le llama de señal pequeña. ¿Por qué razón? Porque esta aproximación solamente es válida para pequeños valores de x. Entonces x debe de ser pequeño. Lo voy a escribir en forma de cociente. Es decir, el voltaje base emisor debe ser menor que el voltaje térmico. Más o menos. 15 volts, 20 volts, perdón, 15 milivolts, 20 milivolts, tal vez 25, tal vez 30 milivolts, pero no más. ¿Por qué? Porque entonces la recta ya no va a ser aproximadamente igual a la exponencial. De ahí el nombre de señal pequeña, porque aproximamos una exponencial por medio de una recta, y eso solamente es válido para pequeños valores de x. Entonces el paréntesis es el resultado de esa aproximación. Se puede distribuir la corriente para tener dos sumandos. Este es el primero, debido solamente a la corriente directa, y el segundo es debido a la corriente alterna. De aquí se puede decir que la corriente del colector de corriente alterna es aproximadamente igual a la corriente del colector del punto de operación entre el voltaje térmico por el voltaje base emisor. Podemos también aquí pasar dividiendo el voltaje. ¿Para qué? Para tener una función de transferencia. La corriente del colector es la salida y el voltaje base emisor es la entrada. Entonces, a esta relación de corriente y voltaje se le llama conductancia, y debido a que la corriente de salida y voltajes de entrada se le llama transconductancia. Y se usan letras minúsculas para enfatizar el hecho de que esto es de señal pequeña. Entonces, si pasamos dividiendo el voltaje base emisor, queda entonces la transconductancia igual a la corriente de colector de corriente directa entre el voltaje térmico. Esta es entonces la definición de la transconductancia. Es una función de transferencia. Y el otro parámetro dinámico, Re, se obtiene de la corriente del emisor. La corriente del colector se puede escribir como alfa por la corriente del emisor. Esto a su vez se puede escribir que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector entre alfa. La corriente del colector se puede obtener de la transconductancia. Simplemente se puede escribir como la transconductancia por el voltaje base emisor. Y esto entre alfa. De aquí se puede despejar entonces. Se puede despejar la relación. ¿Cuál relación? Entre voltaje base emisor y la corriente del emisor. La corriente del emisor pasa dividiendo, alfa pasa multiplicando, transconductancia divide, y entonces esto queda como alfa
entre la transconductancia. Debido a que el voltaje entre la corriente es una resistencia, entonces se le llama R minúscula porque es de señal pequeña, y el voltaje base emisor eh, es un voltaje en una resistencia, y la corriente del emisor está en el emisor del transistor. Entonces esta se le llama E por esa razón, por el emisor. Entonces aquí está el segundo parámetro del modelo T. Y coincide, alfa entre Gm es el valor de Re. Y eso está aquí. Alfa entre Gm. Y la transconductancia, corriente de colector del punto de operación entre el voltaje térmico. Entonces así están deducidos los dos parámetros del modelo T. Bueno, hasta la próxima.